Sí, CNMV, buenos días. Sí, sí, efectivamente. Sí, los estados de información no financiera, efectivamente, sí. Bueno, pues sí, pues explicarlo un poquito más, ¿no? Pues el modelo de negocio, la materialidad, sí, el perímetro, los KPIs. Sí, pues eso, darle un poquito, eso es, un poquito más. Eso es. Los datos también, que sea replicable, clima y medio ambiente, ya sabes, sí. Eso es. Eso, extender, eso es, un poquito más. Venga, gracias, buen día. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola Paula, ¿qué tal? Hola, aquí rodeada de caos en la mesa y chuches. Muy bien, me encanta. Hoy necesito dopaje. Pues oye, ¿pero por el tema o por otras cosas? ¿Por el tema que No, porque tengo, me voy de viaje la semana que viene y necesito tener 1.000 millones de cosas terminadas esta semana antes de irme de trabajo. Y entonces las horas extra las llevo muy mal. Bueno. Pues vamos al tema de hoy, que va a ser interesante, y luego ya te dejo que sigas trabajando. Vale, qué ilusión. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hablamos de un informe que acaba de sacar la Comisión Nacional de Mercados y Valores, Sí, la CNMV, eso es. en el cual han estado analizando los estados de información no financiera que lo hacen regularmente, los analizan y dan su punto de vista de, oye, ¿dónde podemos mejorar? Uh-huh. ¿Es el progreso adecuadamente o necesita mejorar, no? De antes. Pues nos cuentan dónde pueden mejorar esos informes. Muy bien, pues perfecto. ¿Y estamos hablando de miles de estos informes no financieros o de cuántos? Bueno, han analizado ahora mismo el informe de los datos de informes de 2022 y son 126 los que han analizado. Bueno, tampoco son muchos. Es el tercer año que lo hacen. Bueno, es que tampoco te creas que hay tantas empresas que tengan que presentarlo todavía. Ya el año que viene ya cambiamos, ya empieza aquí a crecer. Pero bueno, proporcionalmente es un número bastante razonable para poder sacar una muestra lógica y coherente y bien. Y yo creo que con esto puede venir muy bien a quienes estén preparando ahora el informe este año o tengan previsión del año que viene, pues que tomen nota y así, oye, pues hacen un informe bien. Vale, bien, o sea que se bonito, pueden guapo, decente. Algunos de los que ya han publicado y luego a ver en qué se equivocaron para no meter los mismos errores y tampoco está mal. Exacto, porque además cuando la CNMV hace estos análisis, incluso a las empresas les pide información extra. O sea, ella misma exige, oye, esto no está bien, complementarlo, aclarármelo, ¿qué queréis decir con esto? Entonces, oye, pues está muy bien. Voy a decir los números para que nos hagamos una idea y ya empecemos a pensar a ver si esos informes, los 126, estaban muy bien o no estaban muy bien. ¿Vale? Venga. 126 emisores que publicaron su informe financiero anual consolidado. 102 incluyeron en el estado de información no financiera su informe de gestión. 89 estuvieron obligados a suministrar información de elegibilidad y alineamiento de la taxonomía. Y se solicitó información adicional a 23 y se formularon recomendaciones a 27. No está mal. Nos hace una idea de por dónde van los tiros. Que hay espacio y margen de mejora, ¿no? Parece, da esa sensación. Bueno, ¿y dónde había que hacer esa mejora? A ver. Bueno, han hecho un informe bastante... Bueno, el informe completo son 100 y pico páginas, que luego no me riñe porque dije, si son solo 5. Bueno, son 5 si te lees la nota de prensa. Bien, que está en las notas del programa todo puesto abajo, todo referenciado. Pero sí que es verdad que está muy bien ordenado. Aquí lo han dejado como muy ordenadito los apartados y entonces han seleccionado pues distintos puntos y en cada punto pues han dicho pues en esto falta esto o falla esto. Entonces Muy bien. va un poco también casi en el orden
en el que está la Ley de Información No Financiera. Ah, muy bien. De hecho, la estructura que te pide de qué datos hay que aportar, pues más o menos ellos han puesto prácticamente el mismo orden. O sea, más o menos. Perfecto. Estarían ubicados así. Entonces, ¿dónde están los primeros problemas? En el modelo de negocio y en la participación de la cadena de valor. Pues empezamos bien. Empezamos bien. ¿Qué es lo que los que han detectado? Pues que hay que mejorar cómo se describe lo que se hace, qué actividades y qué tareas hay, cuáles son las fases más interesantes y más relevantes, y luego cómo participa la entidad y los grupos de interés en cada una de estas fases. Que siempre nos olvidan esos grupos de interés por ahí, ¿no? Reescribimos un poco. Y luego todo ello tiene que estar en el contexto de la estrategia y los objetivos de sostenibilidad. Claro que tiene la entidad. Esto te voy a contar yo, por ejemplo, una cosa que sí que veo mucho y es donde falla. Cuando se habla de la cadena de valor, explican como el aspecto general de la cadena de valor, pero hay muchas veces que nuestra cadena de valor está conformada por muchas empresas, sobre todo en las que son grupos. Entonces, en las que son grupos empresariales, no aclaran en los propios informes, pues dentro del grupo que somos estas 5 empresas, esta se dedica específicamente a esto, la otra se dedica a aquello de más allá, sino que como que lo describen en general. Somos el grupo hacemos no sé qué y estamos compuestos por estas 5 entidades. Ya. Y aquí es un punto muy interesante porque hay que matizarlo más. Vale, bueno. Me parece Entonces, empezar un poco mal, pero entiendo la complejidad. Venga, vale. Pero bueno, es desarrollar un poco más. Es que las empresas están acostumbradas a describirse pues como lo que pone la página web. Ya. ¿No? Somos una empresa que nos dedicamos a la innovación y no sé qué, y existimos desde el año 95. Ya. Y nos adquirió al grupo tal en el 2012. Y ya está, es lo que suelen poner. Entonces, pues no, hay que meterse ahí y eso, ¿dónde están los grupos de interés aquí encajaditos en cada fase de la cadena de valor? Muy bien. Por ahí tenemos para rato. Luego, otro tema, y aquí es bastante peliagudo, es el tema de la materialidad. Cómo nos encanta la materialidad. A mí me gusta, pero últimamente estoy dando ahí como pensamientos así, dando vueltas internas de ¿realmente se utiliza? Me explico. Se supone que el análisis de materialidad nos debe decir cuáles son los puntos más importantes de los que tengo que informar. Pero la realidad es que si tú ves lo que se ha hecho hasta ahora en los análisis de materialidad y comparas el resultado del análisis de materialidad con la información reportada, es como, sí, yo hago el análisis de materialidad, pero lo reporto todo. Ah, ya. O todo menos 2 o 3 cosas. Y no es eso, precisamente. O sea, se supone que el análisis de materialidad tiene que como que poner límites y fronteras y de hecho, la realidad es que una de las cosas que yo me encuentro es que me hacen hacer el análisis de materialidad al mismo tiempo que estoy haciendo la memoria, cuando debería ser previo. Claro. Entonces, bueno, no tengo claro si realmente se está haciendo bien. ¿Dónde han detectado aquí los fallos la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Para empezar, que no está bien desglosado el análisis. O sea, que hace falta explicarlo mucho mejor. Y sobre todo explicar qué metodología, qué criterios se han utilizado, qué juicios de valor, si se han hecho juicios de valor, si se ha usado enfoque de doble materialidad o no. Vamos, que falta detalle de cómo lo habéis hecho. O sea, no quieren el resultado, que también, sino cómo habéis llegado a este resultado bien explicado. Y de hecho la norma lo dice muy claro, que hay que explicar la metodología y tal. Pero normalmente no se suele contar. Ya. No sé por qué, pero no se suele contar. A lo mejor porque ellos lo tienen muy claro y les cuesta explicar el por qué, o... No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pues porque sí, puede ser que es como es un proceso laborioso y además es coger datos de muchas fuentes distintas y hay datos que se valoran de una manera, otros se analizan de otra. No lo sé. No lo sé. Bueno. Pero sí que es verdad que hay muy poca información. De hecho, lo ideal sería que si tú lees un análisis de materialidad hecho, tú pudieras aprender a hacer a partir de ahí más o menos cómo se hace un análisis de materialidad. O sea, debería haber suficiente información como para que tú seas capaz de hacer uno, basándote en lo que ha contado otro. Replicable, sí. Y ahí eso no lo encuentras. Vale. Entonces, bueno, punto de mejora. Otro punto de mejora, el tema de lo que aquí llaman el perímetro o el alcance del estado de información financiera. Que hay que ponerlo más claro. ¿Hasta dónde llega? Y si hay excepciones, porque es verdad que aquí hay veces que hay excepciones, tienen que estar muy bien justificadas, muy bien explicadas. Si omitimos información, hay que explicar por qué omitimos esa información.
o por qué no está incluida y justificarlo bien. Y luego algo muy importante, insisten mucho en que tiene que tener el mismo alcance que la información financiera. O sea, ¿dónde falla el alcance? Y cosas que he visto yo y es muy habitual. Empresas sobre todo que tienen, vuelvo al tema de antes, un grupo y tienen la empresa, Filiales, pues la sede sí. aquí en España o filiales, por ejemplo. La sede está aquí en España, pero tiene una filial en México. Pues entonces, como aquí en España está todo lo ambiental súper regulado, Sí, por estar dentro de en la Unión general Europea. tienen todos los datos, todos los KPIs y tal, pero en México no. Entonces, en la información económica me van a poner al detalle todos los datos financieros y económicos de México, porque es parte clave del negocio, pero cuando hablo de la no financiera es, en materia de gases de efecto invernadero, en cambio climático, pues es que todavía no hemos calculado, porque bueno, es que estamos en otro punto, es que no sé qué, Ya. y no das toda la información, y habría que darla. Sí, que luego O a sea, la si hora de llegas hasta comparar- México en el financiero, tienes que darle los datos de México de no financiero, para que nos entendamos bien. Perfecto. Entonces, bueno, también otro tema. KPIs. Con lo que me gustan a mí los KPIs. Yo entiendo que las empresas es un tema, lo de los datos. Y trabajar los datos es algo difícil, caro. Ahora, bueno, con las inteligencias artificiales y las millones y trillones de softwares comerciales que te dan para gestionar esto no debería ser tan difícil. Pero la realidad es que están viendo que hay poca explicación de cómo están evolucionando. O sea, normalmente dan el KPI y punto. Ya, desligado del contexto. Sí, o sí que ves una evolución pues en un gráfico muy bonito, ¿no? Pues vuelvo con gases de efecto invernadero. Emisiones de alcance 1, 2 y 3 de 2020, 21 y 22. Pero no me explicas por qué. Vale. Me suben o porque me bajan, o qué influencia ha habido, o cómo se calcula. Tienes también que, de hecho, piden, por favor, que se definan esos KPIs, que se describan qué son y que se digan la metodología y el origen de los datos en los informes. ¿Empiezas a darte cuenta cómo cambia el volumen de trabajo de una información no financiera solo con esto? Sí, pero me doy cuenta que es recurrente que pidan la metodología. Sí. Sí, porque tienes que justificar bien ¿De qué dónde forma has salen? calculado. Claro. Si es un dato pues objetivo y tienes una metodología de cálculo como GHG Protocol para la huella de carbono, Pues o sí. si las emisiones de las chimeneas que tienen no sé qué es una estimación por el volumen de producción, que es una forma válida también si está bien hecho, pero tienes que decir cómo llegas a ese dato. Sí, y si con el tiempo, o sea, en los diferentes informes cada año lo sigues haciendo igual para poder... Para poder ver si es comparable. Claro. Eso sí es un debate muy interesante que he tenido este martes sobre la comparabilidad de los informes. Más puntos relacionados también con datos. Pues esa robustez de los datos, que haya más transparencia en cómo se controlan internamente y cómo se recopilan esos datos. Cómo se involucra el Consejo de Administración y cualquier entidad de gobierno en la recopilación de esos datos, o en la aportación, o en el análisis de esos datos, o en la validación, depende de lo que haga cada uno. Claro, es que aquí es muy amplio, te puedes encontrar muchos casos bastante variados. Bastante variados, sí, entonces eso. Pero es que, por ejemplo, volviendo con el GHG Protocol, hay una cosa que te piden siempre, que es la incertidumbre en el cálculo de los datos, ¿no? de huella de carbono. Creo que hace siglos que no veo un cálculo de huella de carbono externo que tenga los datos de incertidumbre. Y en un informe no financiero no lo ponen, el dato de incertidumbre. Que esto a cualquiera que haya estudiado ciencias le parece súper obvio, pero a lo mejor Bueno, no todo también el es verdad mundo... que hay muchas veces que estimar la incertidumbre de los datos es difícil. Es todavía más difícil que el hecho de calcular que el propio de dato. calcularlo, sí. Entonces, bueno, hay que plantear eso, pues, qué procedimientos o qué protocolos tienes, ¿no? Para esto. Y siguiendo con gases de efecto invernadero, tenemos el tema de clima. Clima y medio ambiente. Aquí hay unos puntos muy interesantes. Porque, por un lado, piden, como todos los puntos anteriores, desglósame más las cosas. Los riesgos, las oportunidades, impacto financiero asociado. Descríbemelo más. Matízamelo más. Y luego, no me digas que tienes un plan de transición o un plan de reducción de emisiones 2020-2025. No.
Cuéntame qué acciones concretas hay en ese plan de transición. Explícame cómo ha evolucionado y si las acciones que estamos haciendo, cuáles son dentro de ese plan, ¿no? Y qué se está haciendo. Eso es una de las cosas que es, de las primeras que han puesto. Luego, ¿qué objetivos tenemos de forma clara? Descrita bien. Y otra cosa muy interesante, demostrar el grado de cumplimiento. Ojo ahí. ¿Cómo demuestras? Eso estaba pensando, claro. ¿Cómo demuestras? Bueno, es que a ver, esto depende de cómo se plantee. O sea, a mí me parece fácil desde mi perspectiva como consultora, en la cual es que cuando yo hago una estrategia de sostenibilidad, esto lo contemplo. O sea, yo contemplo los objetivos claros, contemplo qué KPIs vamos a tener que analizar, hasta qué capacidad podemos llegar de tener KPIs o no, porque hay veces que la empresa no puede. Y es que a lo mejor tú, si hay datos que no vas a tener, no los metes directamente. Y a lo mejor claro, no todo el mundo lo hace. O planteas un plan de transición hacia la neutralidad climática teniendo en cuenta la información de la que dispones. Claro. Y dejando claro que, no sé, para mí es obvio, pero yo entiendo que esto se hace como se hace en muchos casos. Y lo hace quien lo hace. Y a lo mejor también puede pasar, que a mí me ha pasado en alguna empresa, que se plantean KPIs que luego son inalcanzables. Que, quiero decir, se plantea, oye, vamos a medir esto. Y luego al día a día es imposible. Es imposible. Porque lleva demasiado trabajo, porque las personas nos implican, 1000 factores. 1000 cosas. Sí. O incluso estimaciones irreales. O sea, dar por hecho, por ejemplo, que determinada actuación va a reducir un X% seguro. Sin un estudio... ¿Sabes los objetivos basados en la ciencia del otro día? Pues por ahí va la cosa. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo que no es de empresa, en este caso es de institución, pero yo trabajé en un plan de un ayuntamiento, de esto es un PAES, una estrategia de estas de reducción de emisiones. Tuve que revisar en su momento qué tal les habían ido los objetivos que habían planteado años atrás. O sea, era como el cierre del proyecto. La empresa que se lo había hecho era otra, no habían hecho nada, evidentemente, durante años, porque esas cosas pasan. Y cuando yo estaba leyendo los objetivos, o sea, las formas de llegar a los objetivos, había un objetivo que a mí me mataba, o sea, una cosa que era reducir, era un porcentaje altísimo respecto al objetivo general a conseguir, era enorme, y se iba a reducir gracias a una acción que era formación en conducción eficiente gratuita a los habitantes de ese ayuntamiento. Y como, yo me quedé ¿cómo demuestras eso? Porque que has hecho la formación sí es muy fácil de demostrar, sí, pero la reducción no. La reducción es imposible. De hecho, fue una de las cosas que les puse en mi informe. Bueno, la próxima vez que planteemos actuaciones, que sean cosas que de verdad puedan demostrar lo que he dicho. Porque ¿cómo demuestras? Porque si ya normalmente es difícil, que yo que hago mucha formación, evaluar los resultados de la formación, que por ejemplo en recursos humanos lo hacen, ¿no? Necesitamos formar a la gente en prevención de riesgos laborales, vale, pero cuando lo han formado, ¿realmente les sirve? ¿Lo han aprendido? ¿Lo han incorporado a su trabajo y su día a día? Eso a los de recursos humanos las pasan canutas para poder demostrarlo. Y entiendo que sí, se reducen los accidentes, pues puedes hacer ahí un medio... Sí, puedes hacer un medio apaño. O si haces simulacros y entonces ves que la gente responde... O sea, si haces un antes y un después. Un antes y un después de un simulacro, sí. Pero si no, ¿cómo puedes...? Que un 10 en un examen de evaluación del curso de prevención de riesgos laborales no da nada. No dice nada, pues estamos ahí lo mismo. Entonces aquí eso dice, objetivos claros, describirlos bien y demostrar su grado de cumplimiento. Eso quiere decir que se tengan que poder cumplir, a ser posible, ¿no? No pongamos una locura. Y luego una cosa muy interesante también que han añadido esta comisión es el tema de, en el alcance 3, incluirlo más. O sea, que hay empresas que lo incluyen, pero no todas. Y normalmente lo habitual es que el alcance 3 implique el 80% de las emisiones de las empresas, si no más. Entonces, dejemos de hablar solo de alcances 1 y 2 y metamos el 3. Y además de eso, lo desglosemos. O sea, no digamos alcance 3, numerito. Sino que el alcance 3 se compone de este factor, esta cosa, pues yo qué sé, viajes de los empleados, viajes comerciales, transportes de subcontratas de no sé qué, subcontratas de no sé cuál. O sea, todo lo que dan desglosadito. Eso es lo que están pidiendo. Y luego una cosa que yo no lo he visto todavía en ninguno, será porque no me tocan a mí, que es incluir la huella hídrica. Me parece eso y desglosada. Muy interesante. Que eso por ahora no lo he visto. ¿Será que las empresas con las que yo trabajo tienen
poco consumo de agua o solo consumen del agua del grifo y poco más. Y entonces, por ahora no nos hemos tenido que pegar con ello, pero es interesante. A ver, al menos en este punto de clima y medio ambiente, yo creo que es una forma educada de decirles que lo hacen muy mal, ¿eh? Sí. Porque vamos, es que cuando dice establecer objetivos claros, describirlos adecuadamente y demostrar su grado de cumplimiento, quiere decir que no estás haciendo nada, lo estás haciendo fatal. Te voy a pasar un informe de información no financiera. Un estado de información no financiera. ¿Tú quieres que no duerma por la noche? Mira, el primer estado de información no financiera que llegó a mis manos, que fue cuando empezó la ley, me lo mandó una compañera en plan de, mira qué chapuza, ¿no? O sea, fue así, o sea, me lo mandó con esto de, mira qué chapuza. Se lo había redactado el asesor fiscal laboral contable que tenían. Entonces, tiraron de, pues, ¿qué dice la ley? ¿Qué ha de decir hablar de esto? Pues vamos a hablar de esto. Pues así lo cuento más o menos. Bueno, anda. Afortunadamente eso ha ido evolucionando, pero los primeros eran así. Entonces, quien se haya quedado en pequeñas evoluciones de esos primeros, pues claro, estamos en situaciones complicadas. ¿Algún punto más de mejora? Sí, nos quedan nada, un par de ellos, 3. Tema social y personal, que es bastante complicado de trabajar siempre. Lo que han detectado es que todo el tema de brecha salarial es un caos. Cada uno lo calcula a su manera, lo explica a su manera, los datos los aportan tal, y que por favor intentemos utilizar una sistemática, pues hay oficiales para estas cosas. Entonces utilicemos alguna de las más oficiales y que lo expliquemos todo mejor. Que la brecha salarial es que a las empresas les duele, ¿eh? Yo lo reconozco que lo he visto. O sea, que cuando sale un dato de que parece que se ve que hay brecha salarial, es como, ya, pero en realidad esto es porque... Ya. Yo, no, mira, hay brecha salarial, asúmelo. Ya lo resolveremos. Como lo vamos a hacer, ¿no? Pero asume que tienes brecha salarial. Y ya está. Luego, otro tema es el de derechos humanos, corrupción y soborno, que es otro de los temas que incluyen los estados de información financiera, que nos piden que concretemos un poquito más los riesgos que hay relacionados, sobre todo si hay otros países, incluirlos también. Uh-huh. Explicar si nuestras políticas pues eso, es las típicas que hay que hacer, de corrupción, soborno y tal, incluyen a las cadenas de suministro o no. Y también que se incluyan datos de cualquier tipo de caso de este tipo, que no sea solo los que se tramitan por el canal de denuncias, que es obligatorio tenerlo para muchas empresas. Yo creo que ya prácticamente todas, ¿no? Si tienes... Bajaron como el bastante, acoso, ¿no? Sí, bajaron bastante los límites. Sí, entonces, bueno, el de acoso lo tienes que tener siendo con un empleado, ya lo tienes que tener. Pues no solo ese canal de denuncias, sino si llegan cosas por otras vías, que en las empresas eso pasa, y hay veces que te enteras de cosas por vías informales, ¿no? Y se resuelven casos por vías informales, pues que también se incluyan. Básicamente. Y luego ya nos queda el artículo 8 de taxonomía. Que este es el que me tienes que explicar, porque yo he visto aquí artículo 8 del reglamento de taxonomía. Me quedo exactamente igual. Te has quedado igual que estabas. Vale, el artículo 8 del reglamento de taxonomía no dice nada más complicado que las empresas que estén obligadas a publicar información no financiera, además incluyan cómo están alineadas con la taxonomía, es decir, cómo sus actividades, si están asociadas a actividades económicas sostenibles, según la taxonomía. Vale, perfecto. Entonces, ¿se cumple el reglamento de taxonomía? Regular, es lo que nos están diciendo. O sea, se explica un poco regular, no se desglosan los datos bien. Hay unas tablas preciosas, estándar, para informar sobre este tema en el reglamento de taxonomía y en los reglamentos delegados asociados, en unos anexos, que incluso las puedes descargar en Excel, que ni siquiera, porque muchas veces los tienes en el PDF, en el anexo, que es un rollo, ¿no? Sí. Pero puedes descargar, los tienen en Excel también, ¿vale? En la Unión Europea, en la web, están el Excel, que puedes cogerlo. Pues ponlo, úsalo, y úsalo entero. No pongas solo algunos trocitos, que es por lo visto lo que han detectado, ¿no? Que se comunica como parcialmente. A ver, yo veo un patrón claro en estos 9 puntos, que básicamente es desarrolla más. O sea, explícamelo mejor, dame más detalles, básicamente en todos. Básicamente, esos son los puntos principales.
Es decir, si ya tenías una memoria o un informe de sostenibilidad de 180 páginas, ahora va a ser de 250. Bueno, si son 250 tampoco me parece mal, ¿eh? Bueno, puede que más. Bueno, y luego también en el final del documento este también nos dicen, porque claro, yo una cosa que le preguntaba a Paula en cuanto he visto que lo publicaban creo que salió publicado el 24 de abril. De abril, digo, sí. esto como haya que presentarlo en el primer trimestre vamos mal. No, me ha dicho Paula que es el primer que no, semestre. Todavía. Semestre. Eso es, y además a finales de 2023 la CNMV ya publicó las prioridades que iban a analizar más. Eso es. O sea que bueno, que no está mal. O sea que hay sí, tiempo. A ver, en teoría el periodo es 6 meses después de tu cierre de cuentas anuales. Entonces, casi todas las empresas en el mundo tienen las cuentas anuales de enero a diciembre. Uh-huh. Entonces sería en el primer semestre. Vale. Pero bueno, si tus cuentas anuales, que yo he trabajado con una fundación que sus cuentas anuales eran de junio a julio. Ya, bueno, de julio a junio. Entonces ellos ya lo tendrían que hacer para el final de año. Vale, bueno, pues aquí, como hablan de años completos, entiendo que la mayoría serán yo creo que el 90% de las empresas, salvo alguna circunstancia peculiar, hacen las cuentas anuales en lo que es el año natural, sí. Tradicional de enero a diciembre. Muy bien. Pues entonces hay tiempo. ¿Hay tiempo? Vale, muy bien. Para darle una vueltecilla al informe y mejorar un poquito. Y mejorarlo un poquito, sí. Y sobre todo el tema de datos, que no se nos olvide eso, que hay que gestionarlo bien. Aunque no sé si algunos de los que redactan para estas 100 y pico instituciones nos escuchan, pero bueno, oye, nosotros por intentarlo... Oye, nosotros echamos una mano y oye, a lo mejor no quien redacta, pero sí quien pide que se la redacten, y entonces ya vas a ver que tiene que exigir, que también vale. Sí, también me vale. También nos vale, ¿no? Que, sí. Oye, no, yo quiero que mi informe no financiero tenga esto y me cumpla todo esto. Si no, no me quedo a gusto. Venga, también puede ser. Me vale. Vale, ¿algo más? No, yo creo que ya tenemos informe para un rato. Para rato. Pues si alguien quiere más detalles, están en las notas del programa el informe completo, con sus 100 y pico páginas, 101, para ser exactos. Muy bien. Y con muchos cuadraditos y colorines y muchos muy bien explicados. Sí. Muy bien, pues nada, nos vamos. Muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos.